En el silencio opresivo de la bodega familiar. Bajo las vigas centenarias que aún olían a roble y a uvas fermentadas. Emilia oyó por primera vez el susurro de la traición. Era una noche de otoño en La Rioja. El viento del norte azotando las viñas como un presagio. Y allí estaba ella. Paralizada en el umbral. Escuchando cómo su propio padre planeaba despojarla de todo. La vieja no durará mucho después de él. Murmuraba Martín. Su voz ronca por el vino robado de las reservas. ¿Y esa Emilia? Solo es una intrusa que se ha colado en la familia. La echaremos con una limosna y venderemos esto por millones. El corazón de Emilia se encogió como una vid marchita. Pero en ese instante. Algo se rompió dentro de ella, no era ira. Aún no. Sino un dolor sordo. Acumulado durante años de abandono. Que empezaba a transformarse en un plan frío y calculado. Porque en España, donde el honor familiar se entreteje con la tierra como las raíces en el suelo, traicionar a los tuyos no se perdona fácilmente. Y Emilia, la abogada que había aprendido a defender lo indefendible en los tribunales de Madrid, estaba a punto de demostrarlo. Emilia López tenía 29 años y trabajaba como asociada junior en un modesto bufete de derecho mercantil en Barcelona. Su vida era un equilibrio precario entre contratos empresariales y disputas comerciales. Nada glamoroso. Pero honrado. Tal como sus abuelos le habían inculcado. La integridad es como un buen vino, se madura con el tiempo y no se falsifica. Solía decir el abuelo Guillermo. La ironía era que Emilia había crecido no en la bulliciosa Barcelona, sino en el corazón de La Rioja, rodeada de viñedos interminables y el aroma embriagador de la vendimia. Sus abuelos, Guillermo y Elena López, eran dueños de la bodega López Hereditaria. Un extenso dominio valorado en 6 millones de euros. Construido no solo sobre tierras fértiles, sino sobre 3 generaciones de esfuerzo, tradición y pasión por el vino. ¿Por qué no la criaron sus padres? Martín López, su padre, y su esposa Daniela la dejaron con los abuelos cuando Emilia apenas tenía 3 años. Solo por unas semanas. Decían. Mientras perseguían oportunidades de inversión en Marbella. Esas semanas se convirtieron en meses. Luego en años. Y finalmente en un abandono definitivo. De lo que Emilia supo después. Sus padres vivían una vida ostentosa financiada por negocios dudosos. Especulaciones en criptomonedas antes de que fueran moda. Importaciones que olían a evasión fiscal. Flips inmobiliarios que rozaban el fraude. Aparecían de vez en cuando. Siempre cuando necesitaban dinero. Tejiendo cuentos de la gran oportunidad que solo requería un pequeño préstamo. Tuvieron otro hijo cuando Emilia tenía 7 años. Su medio hermano Lucas. Quien creció con ellos en ese caos de dinero rápido y huidas precipitadas. A los 22. Lucas había absorbido toda la ambición oportunista de sus padres. Pero sin su astucia limitada, si ellos eran tiburones. Él era un pez rémora. Viviendo de los restos ajenos sin aportar nada. Para los abuelos. La bodega no era solo un negocio, era su legado vital. El abuelo Guillermo la había heredado de su padre y la transformó de una pequeña operación familiar en una de las bodegas medianas más respetadas de La Rioja. Cada mañana. Caminaba entre las viñas. Inspeccionando las cepas con el cuidado de un padre velando por sus hijos. La abuela Elena manejaba el lado administrativo con una voluntad de hierro envuelta en calidez sureña. Asegurando que cada botella que salía de sus cavas cumpliera con sus estándares rigurosos. Nunca adoptaron formalmente a Emilia. Pero en todos los sentidos que importaban. Eran sus padres. Asistían a cada función escolar.
Ayudaban con los deberes en la gran mesa de roble de la cocina y le enseñaban que la integridad no era una palabra vacía, sino un modo de vida. Cuando Emilia decidió estudiar Derecho tras ver cómo su vecina, la señora Mendoza, perdía su finca familiar porque su hijo la engañó con documentos de préstamos predatorios, sus abuelos la apoyaron sin reservas. El conocimiento es poder. Emilia, decía el abuelo, sujetando sus manos callosas. Y en este mundo, hay que saber proteger lo propio. Mirando atrás, Emilia pensaba que él ya intuía que la mayor amenaza no vendría de competidores o del mercado, sino de dentro de la propia familia. Crecer en la bodega López hereditaria era como habitar un cuento vivo. La casa principal. Una masía restaurada pintada en blanco con tejas rojas. Coronaba una colina suave con vistas a 50 hectáreas de viñedos impecables. Cada mañana, Emilia se despertaba con el canto de los pájaros y el rumor lejano de los tractores preparándose para el día. La abuela Elena tenía el desayuno listo a las 6:30, huevos frescos de sus gallinas, pan de hogaza de la panadería local y mermeladas hechas con frutas de sus propios árboles. El abuelo Guillermo ya estaba fuera, revisando las viñas con su fiel pastor vasco trotando a su lado. Después del colegio, Emilia los encontraba en rincones distintos de la propiedad, la abuela en la sala de catas, cautivando a los visitantes con historias de cada añada, el abuelo en las cavas, explicándole la diferencia entre barricas de roble francés y americano. Esto no es solo hacer vino, Emilia, le decía, dejándola oler las uvas en fermentación. Es crear algo que une a la gente, que marca sus celebraciones y consuela sus penas. Cada botella lleva un pedazo del alma de nuestra familia. La bodega no era solo su hogar, era una aula viviente. El abuelo le enseñó a leer los patrones del tiempo que podían arruinar una cosecha, a reconocer cuando las uvas alcanzaban la madurez perfecta, a entender la química delicada que transformaba la fruta en vino. La abuela le mostró el lado empresarial, la importancia de forjar relaciones con distribuidores, el arte de fijar precios, el equilibrio entre tradición e innovación que mantenía una bodega relevante. Pero más allá del conocimiento técnico, le dieron valores. Cuando una mala cosecha golpeó cuando Emilia tenía 14 años, los vio recurrir a sus ahorros personales antes que comprometer la calidad comprando uvas inferiores. Cuando una gran corporación ofreció comprarlos por el triple de su valor entonces, rechazaron sin dudar. El dinero va y viene, dijo la abuela esa noche en la cena. Pero una vez que vendes tu alma, no la recuperas. Celebraban sus logros como propios, cuando entró en la Facultad de Derecho. El abuelo abrió una botella de su mejor reserva de la añada de su nacimiento, cuando aprobó el examen de abogacía. La abuela organizó una fiesta de la que aún se hablaba en el valle. Su educación se extendía más allá de la aula o los viñedos. En su último año de instituto, presenció algo que moldearía su futuro. Sus vecinos, los Mendoza, habían poseído su pequeña finca ecológica por 40 años. El hijo, agobiado por deudas de juego, convenció a la señora Mendoza de firmar lo que llamó papeles de refinanciación. Eran en realidad documentos de transferencia de propiedad, que vendió inmediatamente a promotores. Emilia nunca olvidaría a la señora Mendoza sollozando en su cocina, la abuela abrazándola mientras el abuelo paseaba furioso. Si hubiéramos sabido qué buscar, repetía la señora Mendoza. Si alguien hubiera revisado esos papeles. Esa noche, Emilia decidió ser abogada, no por el prestigio o el dinero, sino para ser el escudo entre gente buena y quienes abusaban de su confianza. Sus abuelos nunca lo dijeron en voz alta, pero ella creía que entendían que su educación era también su póliza de seguros.
Su protección contra quien intentara aprovecharse de ellos. Qué profético resultó ser. Porque mientras Emilia aprendía a proteger a otros de depredadores, no se daba cuenta de que los depredadores en su propia familia ya acechaban, esperando el momento para atacar. Todo cambió el invierno en que diagnosticaron al abuelo Guillermo una insuficiencia cardíaca congestiva. El hombre que podía trabajar 14 horas durante la vendimia de pronto no podía caminar hasta el buzón sin jadear. A medida que su salud empeoraba, sus padres comenzaron a aparecer con una regularidad sospechosa. Martín y Daniela no habían visitado más de 2 veces en los 5 años previos. De repente, venían de Málaga cada fin de semana alterno, interpretando el papel de hijo devoto y nuera con actuaciones dignas de un Goya. Traían regalos caros, una manta de cachemira para el abuelo, pañuelos de diseño para la abuela, siempre mencionando el precio en conversaciones casuales. Lucas venía también, encorvado en el umbral, sus ojos escaneando las habitaciones como si inventariara. A los 22. Había abandonado 2 universidades y 3 ventures financiados por inversores misteriosos que sus padres nunca nombraban. Se había convertido en una copia de carbón de su padre, los mismos ojos calculadores, la misma sonrisa falsa que no llegaba a ellos. Papá se ve mejor, decía Martín en voz alta cuando el abuelo estaba cerca, aunque cualquiera veía que el viejo se desvanecía. Pero deberíamos hablar de poner sus asuntos en orden. Solo por precaución. La abuela Elena, aguda como siempre pese a su edad avanzada, los calaba a la legua. Pero estaba exhausta de cuidar al abuelo. Y el estrés la consumía. Había perdido 10 kilos. Y sus manos temblaban cuando creía que nadie la veía. Los buitres rondaban. Y no eran sutiles. Una tarde, Emilia volvió temprano del trabajo para ayudar con las medicinas del abuelo. La casa estaba en silencio, la abuela estaba en el hospital con él para un chequeo rutinario. Oyó voces del estudio y reconoció el ronroneo bajo de Martín. La puerta estaba entreabierta. Y lo que escuchó la heló hasta los huesos. El viejo no puede durar mucho más, decía Martín. Una vez que se vaya, Elena no tardará en seguirlo. Está hecha polvo. ¿Y Emilia?, preguntó Daniela. Su voz afilada y calculadora. Piensa que esto es suyo. ¿Es nada?, intervino Lucas con una risa que erizó la piel de Emilia. Solo un acaso de caridad que recogieron. No tiene reclamo legal. Lo comprobé. Aún así, continuó Martín, hay que ser listos. He contactado con promotores. Esto vale al menos 6 millones. Quizás más si lo parcelamos. La marca sola se vende por otro millón a una de las grandes conglomeradas de vino. ¿Y los trabajadores?, preguntó Daniela. Algunos llevan décadas aquí. No es nuestro problema. Encontrarán otros curros. Emilia oyó papeles crujir. Mi contacto me ha redactado esto, dijo Martín. Es un poder notarial. Si conseguimos que el viejo lo firme bajo la morfina, podemos empezar a mover ficha antes de que se vaya. Vender equipo valioso. Negociar un preacuerdo de venta. ¿Es legal?, preguntó Lucas. Martín rió. Legal es lo que te salgas con la tuya. ¿Y quién nos desafiará? ¿Emilia? Es una abogada junior en un bufete de pacotilla. No tiene recursos para pelear. Emilia quedó congelada en el pasillo, la mano en la boca para ahogar cualquier sonido. Continuaron discutiendo su plan, cómo habían contactado a agentes inmobiliarios, cómo dividirían las ganancias,
cómo manejar el problema Emilia ofreciéndole un pequeño pago en efectivo para recordar los buenos tiempos y desaparecer. Una vez que el viejo se vaya y controlemos todo. Dijo Martín. Emilia toma lo que le demos o nada. Es solo una invitada glorificada que se ha quedado demasiado. Emilia retrocedió en silencio. Su mente acelerada. Planeaban destruir todo lo que sus abuelos habían construido, vender su obra vital al mejor postor. Echar a trabajadores que eran como familia. Todo por dinero rápido que probablemente despilfarrarían en un año. Pero lo que más la aterrorizaba era su crueldad casual. Discutiendo las muertes de sus abuelos como puntos en una agenda de negocios. No eran gente de luto por un padre enfermo, eran depredadores oliendo sangre en el agua. Esa noche, Emilia fingió enferma en el trabajo al día siguiente y concertó una cita con la mejor abogada de planificación patrimonial en Madrid. Si su familia quería jugar sucio, aprenderían que esta caso de caridad había aprendido un par de cosas sobre proteger lo que importa. La guerra por la bodega López hereditaria había empezado. Y ellos no sabían que su primera batalla ya estaba perdida. Las oficinas de Ramírez y Asociados ocupaban el ático de una torre reluciente en el Distrito Financiero de Madrid. Margarita Ramírez en persona. Una mujer de cabello plateado que había forjado su reputación protegiendo legados familiares de amenazas internas. Escuchó la historia de Emilia sin interrumpir. Al terminar, se recostó en su silla de cuero y sonrió como una jugadora de ajedrez viendo jaque mate 10 jugadas adelante. Un fideicomiso irrevocable. Dijo simplemente. Es la mejor opción para tus abuelos. Y por lo que cuentas, hay que actuar rápido. Explicó el mecanismo, una vez transferidos los activos a un fideicomiso irrevocable. Se removían del patrimonio de los abuelos. No podían ser embargados, vendidos ni transferidos sin permiso del fiduciario. La belleza era que los abuelos podían seguir viviendo en la propiedad y recibiendo ingresos de las operaciones de la bodega. Pero legalmente ya no la poseerían, el fideicomiso lo haría. Tu padre puede agitar todos los poderes notariales que quiera. Dijo Margarita. No puede vender lo que tus abuelos no poseen. El desafío era convencer a los abuelos sin revelar la fealdad completa del oído. Eran gente orgullosa que siempre había manejado sus asuntos. Y el abuelo, aún debilitado, era terco con el control. Emilia eligió el momento con cuidado. Esperando un día bueno en que el abuelo estuviera alerta y la abuela pareciera menos frágil. Se sentaron en el porche acristalado, con vistas a los viñedos. La luz de la tarde dorada sobre las cepas. He estado pensando en los Mendoza. Empezó Emilia con cautela. En lo que les pasó. Y en cuántos buitres hay en este mundo esperando aprovecharse de la confianza ajena. Los ojos de la abuela se aguzaron. Emilia. ¿Qué no nos estás contando? Emilia respiró hondo. Creo que hay que proteger la bodega. No de extraños, sino de quien pueda reclamarla por motivos equivocados. He consultado a una abogada patrimonial. La mejor de España. Recomienda un fideicomiso irrevocable. El abuelo frunció el ceño. Suena a renunciar al control de nuestra propia tierra. No renunciar. Corrigió Emilia con dulzura. Protegerla. Seguiríais viviendo aquí. Dirigiendo todo como siempre. Pero legalmente. La bodega estaría en fideicomiso. Y podéis nombrarme fiduciaria sucesora. Si algo os pasa, la gestionaría según vuestros deseos. No de nadie más. ¿Incluyendo a Martín? Preguntó la abuela en voz baja. Sus miradas se cruzaron. Y Emilia vio que entendía más de lo que dejaba ver. Incluyendo a quien no tenga el mejor interés de la bodega en mente. El silencio se extendió.
Finalmente, el abuelo tomó la mano de la abuela. Elena. Creo, dijo la abuela despacio, que nuestra nieta se ha convertido en una mujer muy sabia. Y confío en su juicio. Las semanas siguientes fueron un torbellino de documentación legal. Margarita Ramírez supervisó cada detalle, creando un fideicomiso blindado que transfería la bodega, la tierra, todo el equipo y hasta el nombre de la marca al fideicomiso López Hereditario. Los abuelos eran beneficiarios primarios durante su vida, con Emilia como fiduciaria sucesora al fallecer. Trabajaron en secreto absoluto, los documentos se firmaron en la oficina de Margarita, testificados por sus socios y notariados por alguien especializado en planificación de alto riesgo. Incluso archivaron los papeles en una provincia distinta para evitar alertar a quien monitoreara registros locales. La obra maestra de la estrategia de Margarita fue una cláusula que cualquier desafío al fideicomiso activaría: una auditoría inmediata de todos los tratos financieros de los familiares con la bodega en la última década. Tu padre ha tomado préstamos que nunca devolvió durante años, notó Margarita tras revisar los libros. Esta cláusula lo mantendrá callado. También instalaron un sistema de seguridad integral en la bodega, cámaras por todas partes, con FUTI respaldado en la nube. Cada interacción, cada conversación se grabaría. Margarita lo llamó seguro contra reclamos falsos. Una cosa más, dijo en su reunión final. Te doy un sobresellado. Dentro hay documentación de cada transacción dudosa de tus padres, problemas fiscales, posible fraude, sociedades sospechosas. Considéralo tu opción nuclear. Si empujan demasiado, empuja más fuerte. 3 días después de que todo se finalizara y archivara, el abuelo Guillermo tuvo otro episodio cardíaco. Esta vez no se recuperó. Murió en paz, con la abuela sujetando una mano y Emilia la otra. Los viñedos que amaba visibles por la ventana del hospital. En el funeral, Martín y Daniela interpretaron perfectamente al hijo doliente y la nuera. Pero Emilia los pilló intercambiando miradas, gestos sutiles. Calculaban cuánto esperar antes de mover ficha. No tenían idea de que su guerra ya había terminado. La bodega estaba protegida. El legado del abuelo asegurado. Ahora solo había que esperar a que descubrieran que habían sido superados por la intrusa que despreciaban. El espectáculo real vendría pronto. La muerte del abuelo Guillermo rompió algo fundamental en la abuela Elena. Habían estado casados 53 años. Socios en todo. Desde el café matutino hasta las preocupaciones de medianoche. Sin él. Parecía encogerse, como si su ausencia ocupara espacio físico en su cuerpo. Emilia tomó una excedencia del trabajo para cuidarla. Pero ambas sabían que se desvanecía. Dejó de comer, de salir al porche. ¿Y sus ojos? Antes vivaces, se volvieron distantes, como si miraran a un horizonte invisible. 2 meses después. Una mañana de niebla riojana. Elena se fue en silencio, sentada en el sillón donde solía leer, con una foto de Guillermo en las manos. El dolor de Emilia fue un abismo, no solo había perdido a sus abuelos, sino a los únicos padres que había conocido. Pero en medio del luto, la ira latente por la traición oída meses atrás comenzó a bullir. Un fuego lento que la impulsaba a actuar. No por venganza ciega, sino por justicia. Por honrar el silencio en que habían sufrido sus abuelos ante la indiferencia de su propio hijo. Apenas una semana tras el entierro de la abuela, Martín, Daniela y Lucas aparecieron en la bodega como lobos reclamando territorio. Traían a un abogado de pacotilla. Un tal Kellerman.
con aspecto de haber sido contratado en un bar de carretera. Hemos venido a discutir la herencia, anunció Martín con una sonrisa que pretendía ser conciliadora, pero que rezumaba codicia. Como hijo único de Guillermo, todo esto me corresponde. Emilia lo recibió en el estudio, vestida de luto negro, su expresión serena como una tormenta conteniéndose. ¿Todo esto?, repitió, arqueando una ceja. Interesante. Kellerman sacó un documento con manos temblorosas. Aquí está el último testamento de Guillermo López, fechado hace 2 meses. Claramente transfiere todos los activos a su hijo Martín López. Emilia examinó el papel que le tendían. Era ridículamente amateur, formato legal equivocado, firmas sospechosas y, lo más revelador, referencias a activos que no existían desde años. Interesante, dijo con suavidad. Sobre todo porque menciona el almacenamiento de la añada de Merlot de 1998, que se vendió entera en 2015. El ojo de Martín se crispó. Errores menores no invalidan. También curioso que esté fechado en la semana que el abuelo estaba en cuidados intensivos. Apenas consciente. Los registros de enfermería mostrarían que ni siquiera podía sostener un bolígrafo. No puedes probar, empezó Lucas. Pero Martín lo silenció con una mirada. Aquí va lo que pasará, dijo Martín, su máscara amable cayendo al fin. Empaca tus cosas y vete. Te daremos 50.000 euros como gesto de buena voluntad, considerando los años que has pasado aquí. Es generoso, ya que no tienes reclamo legal a nada. ¿Sin reclamo legal? Emilia sacó su teléfono. Hablamos del préstamo que tomaste en 2018 usando la bodega como garantía sin autorización. ¿O de los envíos de vino desviados a tu amigo restaurantero en 2019 que nunca se pagaron? Tengo grabaciones tan interesantes de vuestras conversaciones recientes sobre vender a promotores. La habitación se quedó en silencio. Kellerman se removió nervioso. Grabaste conversaciones privadas, farfulló Daniela. Eso es ilegal. España requiere consentimiento de 2 partes para grabaciones, convino Emilia. Salvo que ocurran en lugares sin expectativa razonable de privacidad, como una casa con avisos claros de cámaras de seguridad, instaladas aquí hace meses. Se levantó, alisando su vestido negro. Pero no os preocupéis. Tendréis oportunidad de presentar vuestro caso. La reunión familiar anual es en 3 días. La abuela insistió en que se celebrara, incluso después de irse. Todos estarán allí, parientes, trabajadores de la bodega, amigos. Presentad vuestro testamento. Haced vuestro reclamo públicamente. ¿Por qué haríamos eso?, espetó Martín. Porque si no, asumiré que abandonáis cualquier reclamo a la herencia. Y procederé en consecuencia. Vuestra elección. Al dirigirse a la puerta, se volvió. Oh. Y señor Kellerman, investigue los fideicomisos irrevocables antes de la reunión. Solo un consejo amistoso. La guerra estaba a punto de volverse muy pública. Y ellos acababan de aceptar el campo de batalla que ella había elegido. La mañana de la reunión familiar llegó nítida y clara. Uno de esos días perfectos en La Rioja que hacía brillar los viñedos en oro bajo la luz temprana. Emilia había pasado los 2 días previos en preparativos meticulosos. No solo para el enfrentamiento, sino para el teatro de todo ello. Margarita Ramírez había accedido a asistir, trayendo a su socio senior y a una taquígrafa judicial. Si van a presentar documentos fraudulentos,
Había dicho. Queremos todo registrado. También invitó a Tomás Bernal, el juez provincial que había sido amigo de sus abuelos por 30 años. Ostensiblemente como amigo familiar rindiendo respeto. El gerente de la bodega de toda la vida, Roberto, insistió en que todo su equipo estuviera presente. Señorita Emilia, dijo con firmeza. Sus abuelos nos dieron trabajo, dignidad y respeto por 20 años. Estamos con usted. El personal de catas, los vendimiadores, incluso los temporeros, todos planeaban asistir. A mediodía, más de 100 personas se habían reunido en el prado principal de la bodega. Mesas largas gemían bajo platos de potluck. Y los niños corrían entre las viñas mientras los adultos charlaban con copas de vino López Hereditario. Posiblemente la última añada bajo su nombre si Martín se salía con la suya. Emilia observó desde la ventana de la cocina cómo llegaba el convoy de Martín. Habían traído músculo, 5 hombres que desentonaban entre la reunión familiar. Kellerman estaba allí, aferrando un maletín y sudando pese al clima templado. Lucas pavoneaba como si ya fuera dueño. Mientras Daniela supervisaba a 2 hombres cargando cajas de documentos. Menuda producción, observó Margarita a su lado. ¿Creen que la intimidación funcionará?, replicó Emilia. Están a punto de aprender lo contrario. A las 2 en punto. Martín tintineó una copa para llamar la atención. Se paró en la pequeña plataforma usada para celebraciones de vendimia, con Daniela y Lucas flanqueándolo como lugartenientes corruptos. Familia. Amigos. Empezó. Su voz resonando por el prado. Nos reunimos no solo para recordar a Guillermo y Elena López, sino para discutir el futuro de la bodega López Hereditaria. Murmullos recorrieron la multitud. No era charla típica de reunión. Como muchos sabéis, continuó Martín, soy el único hijo de Guillermo, su heredero legítimo. Y tengo aquí su último testamento, debidamente testificado y notariado, legando toda la herencia a mí. Lo alzó triunfante. Kellerman abrió su maletín y sacó más papeles. También tenemos documentación de un profesional médico afirmando que Guillermo estaba en plenas facultades al firmar, añadió Kellerman nervioso. ¿Y affidavits de testigos? ¿Puedo ver a esos testigos?, preguntó el juez Bernal con suavidad. Y la sonrisa de Martín vaciló al darse cuenta de que un juez estaba presente. No pudieron asistir hoy, dijo Daniela rápido. Pero sus declaraciones juradas valen. Son inútiles, dijo Emilia, subiendo a la plataforma. La multitud se volvió hacia ella. No tienes standing aquí, gruñó Martín. No eres ni familia real. Soy la fiduciaria designada del fideicomiso López Hereditario, interrumpió Emilia, su voz clara y fuerte. ¿Qué ha poseído esta bodega? Su tierra, equipo y marca por los últimos 3 meses. El silencio fue ensordecedor. La boca de Lucas colgaba abierta. Daniela palideció. El rostro de Martín pasó por confusión, incredulidad y finalmente rabia. Imposible, escupió. Papá nunca. El abuelo y la abuela establecieron un fideicomiso irrevocable para proteger su legado. Continuó Emilia, sacando sus propios documentos. Aquí están los papeles archivados en la provincia, testificados por 3 socios de Ramírez y Asociados, notariados por el notario patrimonial más respetado del Estado. Y completamente, absolutamente vinculantes. Margarita dio un paso al frente. Confirmo la validez de estos documentos,
Los preparé yo misma. Esto es fraude, gritó Martín. Manipulaste a viejos enfermos. Tengo aquí, dijo Emilia, sacando su teléfono y conectándolo a los altavoces exteriores usados para eventos. Una grabación de vuestra visita hace 2 meses. ¿Queréis que todos oigan vuestros planes? La voz de Martín llenó el aire. El viejo no durará mucho. Esto vale al menos 6 millones. Emilia es nada. Solo un caso de caridad. Jadeos recorrieron la multitud. Varios trabajadores de la bodega se levantaron. Rostros oscuros de ira. También discutisteis forjar documentos. Continuó Emilia. Hacer firmar al abuelo bajo morfina. Vender a promotores. Despedir trabajadores de décadas. Esas grabaciones son ilegales. Protestó Kellerman débilmente. El juez Bernal se levantó. En realidad. Señor Kellerman. Grabaciones de cámaras de seguridad en una residencia privada con aviso apropiado son perfectamente legales. Lo que no es legal es presentar documentos falsos para reclamar herencia. Eso es fraude. Potencialmente abuso de mayores. Y definitivamente criminal. Roberto dio un paso al frente. Su rostro curtido severo. Señor Martín. Creo que deberíais iros ya. 1 a 1. Los trabajadores de la bodega se levantaron, formando una línea entre el grupo de Martín y los edificios de la bodega. Parientes les dieron la espalda. Incluso los niños habían parado de jugar, sintiendo el giro serio. Esto no ha terminado. Siseó Martín a Emilia. Lo impugnaremos en tribunales. Inténtalo, dijo Margarita con frialdad. El fideicomiso incluye una cláusula que cualquier desafío activa una auditoría forense completa de todos vuestros tratos financieros con esta bodega, incluyendo esos préstamos no autorizados y la garantía fraudulenta. La agencia tributaria estaría muy interesada. La multitud se acercó mientras el rostro de Martín se volvía un púrpura alarmante. Sus músculos contratados se removieron incómodos, claramente no preparados para esta humillación pública. La taquígrafa que Margarita trajo tecleaba furiosamente, capturando cada palabra. «Te crees muy lista», gruñó Martín, avanzando hacia Emilia. 2 hijos de Roberto se movieron inmediatamente a bloquearlo. «¿Los envenenaste contra mí?» ¿Su propio hijo? Su hijo que visitó 2 veces en 5 años. Gritó la tía Patricia desde la multitud. Era la hermana de la abuela. Lengua afilada y protectora feroz. Hasta que oliste dinero. Esto es conspiración. Chilló Daniela, su fachada compuesta resquebrajándose al fin. Tenemos derechos. Somos familia de sangre. Yo también lo era, dijo Emilia en voz baja. Pero su voz resonó. Cuando me abandonasteis a los 3 años. Cuando nunca enviasteis una tarjeta de cumpleaños. Nunca llamasteis. Nunca os importó si vivía o moría. Mis abuelos me criaron. Me amaron y me confiaron proteger lo que construyeron. Y eso es exactamente lo que hago. Lucas, que había estado inusualmente callado, erupcionó de pronto. Esto es. Ese dinero es nuestro. Papá lo prometió. ¿Prometió qué? Interrumpió el juez Bernal. ¿Que heredaríais algo que nunca trabajasteis? ¿Que lucraríais de la muerte de padres que ignorasteis? Emilia sacó otro documento. Hay más. Esto es una orden de alejamiento firmada ayer. Estáis vetados de esta propiedad. Todos vosotros. Si pisáis tierra López hereditaria de nuevo.
Seréis arrestados por allanamiento. No puedes. Empezó Martín. ¿Puede? Intervino Margarita. La fiduciaria tiene autoridad plena sobre la propiedad. Y dados vuestros amenazas grabadas y los documentos fraudulentos presentados hoy, cualquier juez lo upoldaría. Kellerman retrocedía despacio, queriendo claramente no ser parte del desastre. Mis clientes necesitan tiempo para revisar. Vuestros clientes, dijo el juez Bernal con severidad, necesitan un mejor abogado. Uno que no les ayude a cometer fraude. Reportaré esto al Colegio de Abogados. Señor Kellerman. El falso abogado palideció y casi corrió a su coche. Además, continuó Emilia, alzando su teléfono de nuevo. He documentado todo lo de hoy, el testamento falso, la intimidación intentada, las amenazas. Se ha transmitido en vivo a un servidor seguro y ya se compartió con la fiscalía. ¿Cuándo? Susurró Martín, subrevado o agotado al fin. En el momento en que sacasteis ese testamento falso. ¿De verdad creísteis que no estaría preparada? ¿Que no sabía exactamente qué intentaríais? Daniela agarró el brazo de Martín. Deberíamos irnos. Aún no, dijo Emilia. Primero, vais a disculparos con todos aquí por intentar robar esta bodega. Por deshonrar la memoria de mis abuelos y por tratar a sus empleados como desechables. Jamás. Entonces presento cargos criminales el lunes por la mañana. Dijo Emilia simplemente. Fraude. Intento de hurto mayor. Abuso de mayores. Conspiración. Margarita ya preparó los papeles. Vuestra elección. El silencio se estiró. Cientos de ojos observaron a Martín luchando con su orgullo. Finalmente, entre dientes apretados, habló: me disculpo por cualquier malentendido. Más alto, gritó Roberto. Y apropiadamente. Las manos de Martín se cerraron en puños. Me disculpo por intentar reclamar una herencia por medios irregulares. Y por cualquier distrés causado a los trabajadores. Y por deshonrar la memoria de Guillermo y Elena López. La tía Patricia añadió con firmeza, y por deshonrar la memoria de mis padres. Fue apenas adecuado. Pero Emilia vio que estaba a punto de romperse completamente. Tenéis 5 minutos para iros. No volváis. No contactéis conmigo. Si lo hacéis, esa auditoría forense empieza inmediatamente. Lucas dio un paso adelante, intentando un último juego desesperado. Emilia. Somos familia. No, dijo ella con firmeza. La familia aparece. La familia cuida. La familia se protege mutuamente. Sois extraños que comparten algo de ADN. Nada más. La multitud se apartó mientras Martín, Daniela y Lucas caminaban a sus coches. Sus músculos contratados siguiéndolos confundidos. Al partir, alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Pronto toda la reunión aplaudía. Roberto alzó su copa, por Emilia López. La verdadera heredera de Guillermo y Elena. Por Emilia. Coreó la multitud. Pero ella alzó la suya más alto, por Guillermo y Elena López. Que construyeron algo digno de proteger. Y por todos vosotros. La familia real que eligieron. Mientras el sol se ponía sobre los viñedos, tiñendo el cielo en rosas y oros, Emilia se paró donde sus abuelos solían. Rodeada de gente que realmente cuidaba este lugar y su legado. La bodega estaba a salvo.
Los trabajadores seguros. Los buitres ahuyentados. Desde el rabillo del ojo. Vio a Margarita acercándose con una sonrisa satisfecha. Brillantemente ejecutado. Dijo en voz baja. Tus abuelos estarían orgullosos. Lo sé. Replicó Emilia. Mirando las viñas que habían nutrido con tanto amor. Lo sé que lo están. El convoy de coches llevando a Martín. Daniela y Lucas desapareció por el camino sinuoso. El polvo asentándose en su estela como restos de una pesadilla. El silencio que siguió fue profundo. No incómodo, sino purificador. Como el primer aliento tras pasar una tormenta. El juez Bernal se acercó. Su rostro curtido amable. Tus abuelos estarían extraordinariamente orgullosos. Emilie. No solo protegiste su legado, lo honraste con dignidad. Incluso cuando reproduje su propia grabación. ¿Incluso entonces? Preguntó ella. Sintiendo de pronto el peso de lo hecho. Especialmente entonces. Replicó. Mostraste la verdad sin descender a su nivel. Eso requiere fuerza. Margarita ya empacaba sus documentos. La taquígrafa terminando su transcripción. Presentaré un informe a la fiscalía el lunes a primera hora. Dijo. Con las evidencias que tenemos. No se atreverán a desafiar el fideicomiso. Saben que podríamos destruirlos. Mientras la multitud se dispersaba. La gente se acercó uno a uno. La esposa de Roberto. María. Que dirigía la sala de catas. La abrazó fuerte. Tu abuela me dijo justo antes de irse que eras la única que entendía lo que este lugar significa. Los trabajadores de los viñedos le estrecharon la mano. Algunos con lágrimas. Habían temido por sus empleos. Hogares. Futuros. Ahora sabían que estaban seguros. Al caer el sol. Tiñendo las montañas de púrpura. Emilia se encontró sola en la terraza donde el abuelo solía sentarse cada atardecer. La misma silla de madera desgastada. La misma vista de las viñas extendiéndose al horizonte. Casi podía oír su voz, cada atardecer es diferente. Emilie. Pero la tierra permanece. Un portazo lejano la sobresaltó. Por un momento. Su corazón latió fuerte, ¿habían vuelto? Pero era solo Tomás. Uno de los trabajadores jóvenes. Olvidando algo en su camioneta. Sacó su teléfono y miró el footy de seguridad de antes. Ahí estaba el rostro impactado de Martín al anunciar el fideicomiso. La rabia de Daniela. La confusión patética de Lucas. Parecían pequeños. Disminuidos. Nada como las amenazas que habían parecido en las sombras. Su teléfono vibró con un texto de número desconocido. Su dedo vaciló antes de abrirlo, no has ganado nada. Esto no ha terminado. M. Lo capturó inmediatamente y lo reenvió a Margarita con una sola palabra, evidencia. La respuesta fue rápida, violación del acuerdo implícito de cesar contacto. Lo añado al expediente. Déjalo que cabe su propia tumba. Al caer la oscuridad. Emilia caminó por la bodega una vez más. La sala de fermentación donde el abuelo le enseñó sobre la paciencia. La cava de barricas donde la abuela le mostró que las cosas envejecidas, curtidas, podían ser las más valiosas. La oficina donde había encontrado planeando su regalo final, no solo la bodega, sino las herramientas para protegerla. En la caja fuerte. Bajo los documentos del fideicomiso. Había una carta que la abuela le dejó. La había guardado para esa noche. Para después de ganar la batalla. Nuestra querida Emilia.
Leía en su caligrafía cuidadosa. Si lees esto, probablemente has tenido que luchar por lo que te dejamos. Lo sentimos por esa carga. Pero no por elegirte. Nunca fuiste un caso de caridad. Nunca una carga. Nunca nada más que nuestra amada nieta. La sangre no hace familia, el amor lo hace. ¿Y tú? Querida. Fuiste amada más allá de toda medida. Cuida nuestro legado. No solo la tierra y las viñas, sino la gente que lo hace vivir. Y recuerda. Tu abuelo y yo brindamos por tu victoria desde lo que venga después. Todo nuestro amor para siempre. Emilia dobló la carta con cuidado y la guardó de nuevo. Mañana habría trabajo, planificación de vendimia. Reuniones con distribuidores. El negocio de mantener viva una bodega. Podría haber más amenazas de Martín, desafíos legales o intentos de venganza mezquina. Que vengan. Esa noche. Se paró en el hogar que sus abuelos habían protegido para ella. Rodeada de las viñas que nutrieron. Empleada por gente que confiaron. Y sabía una verdad absoluta, había ganado más que una bodega. Había protegido una familia. La real. La elegida. La construida en respeto y trabajo duro en vez de entitlement y codicia. Martín tenía razón en su texto amargo, esto no había terminado. Estaba empezando. Y ella estaba lista para lo que viniera. Armada con las mayores armas que sus abuelos le dieron, integridad. Preparación y la certeza absoluta de que algunas cosas valen la pena luchar por ellas. Los buitres habían sido ahuyentados. La bodega estaba a salvo. Y en algún lugar. Sabía que Guillermo y Elena López sonreían.